Sofía pensó que ese día perdería el trabajo, hasta que abrió la puerta prohibida. Llegó antes de que amaneciera del todo, con Valentina dormida todavía a medias en sus brazos y una mochila colgando del hombro. El autobús había tardado más de lo normal. Luego la caminata, luego la espera en la reja, y ahora, al fin, estaba ahí, frente a la mansión de los Méndez, tan grande y tan fría que parecía no pertenecerle a nadie. Sofía ajustó a su hija contra el pecho y respiró hondo. Valentina tenía el cabello revuelto, la mejilla pegada a su blusa y una mano cerrada alrededor de un crayón azul que se había negado a soltar ni siquiera al quedarse dormida. Era pequeña, demasiado pequeña para estar despierta a esa hora, demasiado pequeña para acompañarla a trabajar, pero no tenía con quién dejarla, no había abuela cerca, no había hermana, no había vecina de confianza, solo ella, haciendo malabares como podía, esperando que el mundo no le cobrara cada error con crueldad. Miró la fachada otra vez y tragó saliva. La casa era enorme, más que una casa, parecía una advertencia. Muros altos, ventanas oscuras, jardines perfectos que daban una sensación extraña, como si nadie los tocara nunca. Todo estaba limpio, demasiado limpio. El silencio también era raro. No el silencio tranquilo de una mañana cualquiera, sino uno pesado, de esos que te hacen bajar la voz aunque no haya nadie cerca. Sofía apretó los labios y se acomodó el uniforme sencillo que le habían dado el día anterior. Todavía olía a nuevo. Todavía no se sentía suyo. Bajó la vista a su hija y la vio respirar despacio, ajena a todo. «Solo aguanta hoy», susurró, casi sin voz. «Solo hoy». Valentina abrió un ojo apenas somnolienta y volvió a cerrarlo. Sofía le besó la frente y cruzó la entrada lateral que le había indicado el guardia. Ni siquiera él sonrió. Solo la dejó pasar con una mirada rápida, casi mecánica, como si la presencia de una mujer con una niña no fuera algo extraño, sino simplemente otro inconveniente más dentro de esa mansión silenciosa. Adentro el aire era más frío. Sofía sintió un escalofrío en cuanto pisó el mármol, no por la temperatura solamente. Había algo en ese lugar que la hacía sentirse pequeña, observada, fuera de sitio. El recibidor era amplio, demasiado alto, demasiado blanco. Un candelabro enorme colgaba del techo como una telaraña de cristal. Todo parecía caro, todo parecía intocable. Hasta los muebles daban la impresión de estar colocados para que nadie se sentara nunca. Caminó con cuidado, procurando no hacer ruido con sus zapatos. La señora de mantenimiento le había dicho dónde podía dejar sus cosas. Un cuartito cerca de la cocina. Allí, según le explicaron, podría acomodar la mochila, dejar algo de comer para la niña y empezar a organizar el trabajo del día. Sofía fue directa hacia allá, agradeciendo en silencio tener al menos un rincón donde Valentina pudiera quedarse quieta mientras ella limpiaba. Abrió la puerta del cuarto de limpieza y se quedó un segundo en el umbral. Era pequeño, mucho más pequeño de lo que había imaginado. Un balde, escobas alineadas, un estante con productos de limpieza, una silla plegable, una mesa angosta junto a la pared. Nada más. Ni ventana grande, ni color, ni calor. Pero al menos era un lugar seguro. O eso pensó. Dejó la mochila sobre la silla. Acomodó a Valentina en una esquina con su cuaderno de dibujos y algunas crayolas, y le habló bajito. «No te muevas de aquí». «Sí, mamá regresa en un ratito». Valentina asintió con la seriedad tranquila de una niña de 3 años que aún no entiende la urgencia de los adultos. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y empezó a dibujar un sol con lengua azul. Sofía sonrió apenas. Le revolvió el pelo. «Si te portas bien, después te doy galletas». La niña levantó la vista de chocolate. «Si hay, sí. Entonces sí me porto bien». Sofía soltó una risa muy corta, casi un suspiro. Luego cerró la puerta con suavidad y fue a buscar al supervisor para que le diera las primeras indicaciones. Tenía que empezar rápido. No podía dar la impresión de que perdía tiempo. No podía parecer distraída. Esa era su primera semana en la casa y ya le habían advertido que el señor Méndez no toleraba retrasos, ni excusas, ni desorden.
Recordó su voz la tarde anterior, fría, recta, sin una palabra de más. En esta casa todo se hace como yo lo pido. Nada de improvisaciones, nada de problemas. Sofía había sentido una y otra vez, con el corazón apretado, pensando en las cuentas, en la renta, en la comida, en lo que pasaría si la despedían ahora. No podía permitirse fallar, no a él, no a nadie, y mucho menos con Valentina a cuestas. Las primeras horas pasaron tensas. Barrió el pasillo principal. Limpió polvo de una mesa inmensa que parecía más un adorno que un mueble útil. Ordenó algunas piezas de la cocina con manos rápidas, midiendo cada movimiento como si la casa pudiera delatarla. Cada vez que un paso resonaba a lo lejos, se tensaba. Cada vez que escuchaba una puerta abrirse y cerrarse, bajaba la mirada instintivamente. Entonces, a media mañana, recordó a Valentina. Al principio no se preocupó. La había dejado en el cuarto de limpieza con su cuaderno, sus crayones, su agua. La puerta estaba cerca. Tal vez se había quedado callada dibujando. Tal vez estaba esperando. Sofía siguió con una bandeja de platos, repitiéndose que no pasaba nada, que no era necesario correr por todo el lugar por cualquier pequeño ruido, que debía concentrarse. Pero algo en su pecho empezó a inquietarla. Un presentimiento breve, luego otro. Dejó los platos sobre la encimera y fue a mirar. Abrió la puerta del cuarto de limpieza, vacío. Sofía frunció el ceño, entró un paso más, miró la silla, el estante, el suelo, el rincón donde había dejado a Valentina, nada. ¿Valentina? Llamó en voz baja primero, silencio. Sintió un golpe seco en el estómago. Valentina, nada. El crayón azul estaba en el piso, el cuaderno abierto, con un dibujo a medio terminar, pero su hija no estaba. El aire se le quedó atascado en la garganta. Sofía dio un paso hacia adelante, luego otro, como si su mente se negara a aceptar lo que veía. Miró debajo de la mesa, detrás de la puerta, en el pequeño baño de servicio que había al fondo. Nada. No, 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 no. Agarró el cuaderno con manos temblorosas y salió casi corriendo al pasillo. Valentina. Su voz salió más fuerte esta vez, afilada por el miedo. Nadie respondió. El pasillo estaba impecable, tan largo que parecía tragarse los sonidos. Sofía giró sobre sí misma, mirando a todos lados como si su hija pudiera aparecer de pronto detrás de una columna. Pero no, no había nadie. Solo muebles elegantes, cuadros enormes, alfombras gruesas y esa calma insoportable que ahora le resultaba hostil. Su respiración empezó a cortarse. No estaba en el cuarto, no estaba en la cocina, no estaba donde debía estar. La imagen de Valentina sola, perdida en aquella mansión inmensa, le golpeó la cabeza con fuerza. Sofía sintió que la sangre le bajaba de golpe a los pies. Se llevó una mano al pecho y trató de pensar con claridad. Tal vez se había movido, tal vez salió detrás de ella, tal vez alguien la vio y la llevó a otro sitio, tal vez. No, tenía que encontrarla ya. Llamó otra vez ahora, más alto. Valentina. Su voz rebotó en las paredes blancas, en las puertas cerradas, en la quietud de la casa. Sofía empezó a caminar rápido por la cocina, revisando detrás de las sillas, bajo la mesa junto a la despensa. Abrió una puerta lateral, luego otra nada. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de cera pulida y detergente. Todo olía a limpieza, a orden, a algo que no podía permitir que se rompiera, y aún así, su mundo se estaba rompiendo. Subió al siguiente tramo de pasillo con el corazón desbocado. Miró hacia la sala principal, después al comedor. La mesa de cristal relucía bajo la luz blanca de la mañana, inmensa, perfecta, casi ofensiva. Recorrió con los ojos los sillones, las estanterías, el piano cerrado en una esquina. Nada. Valentina no estaba allí. Sofía siguió avanzando, rápido, más rápido. Abrió la puerta de una sala pequeña con sofás claros y cortinas pesadas. Vacía. Pasó al salón contiguo. Vacío. Se acercó a la escalera principal con el pecho apretado y miró hacia arriba. Los escalones parecían interminables. Un largo ascenso de madera oscura y barandales brillantes que conducían a habitaciones cerradas, a lugares que ella no conocía, a espacios donde no debía estar.
Pero si su hija había subido allí, no tenía otra opción. Valentina, contesta, por favor. Murmuró con la voz rota. Nada. Subió de dos en dos. Los tacones casi le resbalan en un escalón, pero se sostuvo de la baranda. Sentía las piernas pesadas, el pulso en las sienes, el miedo creciendo como una marea. Su mente no dejaba de fabricar imágenes. Valentina tocando algo caro. Valentina rompiendo un florero. Valentina entrando donde no debía. Valentina llorando sola en una esquina, mientras el señor Méndez se enteraba. Y entonces apareció la peor de todas. El rostro de Méndez, serio, inmóvil, mirándola con ese desprecio contenido que solo necesitan los hombres poderosos para convertir el miedo de otros en condena. Sofía lo había visto solo una vez, pero bastó. No era un hombre de palabras amables. No era un hombre que pareciera dispuesto a entender errores. Todo en él daba la impresión de ser exacto, calculado, impenetrable. Si descubría que había traído a su hija al trabajo y además la había perdido dentro de su casa. Sofía sintió náuseas. No. Continuó revisando. Un baño de visitas. Luego un cuarto vacío con cortinas cerradas. Después un pequeño estudio sin uso. Cada puerta que abría le parecía una sentencia. Cada segundo que pasaba sin encontrar a Valentina hacía que el aire se volviera más escaso. Bajó de nuevo al primer piso casi sin darse cuenta. Su boca estaba seca, las manos le sudaban. El ruido de sus propios pasos le parecía demasiado fuerte. Cruzó el pasillo central y vio al fondo una parte de la casa que todavía no había explorado bien. Un corredor más estrecho, más oscuro, con menos luz entrando por las ventanas. Allí el silencio era aún más espeso. Sofía se detuvo un instante. No podía ser. Miró las puertas alineadas a ambos lados. Una de ellas era distinta, madera oscura, manija de bronce, más robusta que las demás, más cerrada, más seria. La había notado el día anterior, pero el supervisor le había dicho que no se acercara, que era el despacho del señor Méndez, que nadie entraba ahí sin permiso, que ni el personal de confianza debía tocar esa puerta. Sofía sintió un estremecimiento. No podía estar ahí. Pero su corazón, desbocado, le dijo lo contrario. Se acercó despacio, casi sin respirar. Cada paso le pesaba como si atravesara agua densa. La casa seguía callada, demasiado callada, y ese silencio empezó a parecerle una trampa. No había rastro de Valentina en ninguna parte. No en la cocina, no en la sala, no en las escaleras, no en los cuartos, solo quedaba esa puerta. Sofía tragó saliva, miró el picaporte. Luego la placa pequeña y discreta junto al marco. Otra vez la advertencia del día anterior se le clavó en la cabeza. Aquí no, nunca ahí. Porque el señor Méndez no perdonaba. Porque si encontraba a alguien dentro de su despacho, podía despedirlo en el acto. Porque ese hombre gobernaba la mansión con reglas invisibles y frías, reglas que no se discutían. Sofía cerró los ojos un segundo. Si Valentina no estaba ahí, perdería tiempo. Si sí estaba ahí, tal vez ya era tarde para que él no la viera. Su respiración empezó a temblar. Apoyó una mano en la pared para sostenerse. Pensó. Por favor, que no esté ahí. Por favor, que esté en otra parte y yo sea la tonta que imaginó lo peor. Pero no había otra parte. El miedo le apretó el estómago con una fuerza insoportable. Valentina, susurró casi sin voz. No hubo respuesta. Sofía extendió la mano. Dudó, retiró los dedos, volvió a extenderlos. No debía. Y sin embargo lo hizo. Agarró la manija con la mano temblorosa y la giró lentamente. El sonido fue apenas un clic suave, casi imperceptible. Empujó la puerta con el corazón golpeándole la garganta. La abrió unos centímetros y se quedó inmóvil. Dentro del despacho reinaba una penumbra tenue, rota solo por la luz que entraba desde un ventanal lateral. Un escritorio enorme, papeles ordenados en columnas exactas, una lámpara apagada, estanterías de madera oscura. Todo olía a cuero, a madera pulida, a perfume masculino. El lugar parecía aún más frío que el resto de la casa. Sofía apenas logró dar un paso y entonces la vio. Valentina estaba allí, no de pie, no llorando, no haciendo travesuras. Estaba dormida,
dormida profundamente, acurrucada en el enorme sillón de cuero junto al escritorio, con una manta fina sobre las piernas y el cuaderno de dibujos caído a un lado. Su carita estaba tranquila, como si ese fuera el lugar más normal del mundo para cerrar los ojos, como si hubiera encontrado refugio ahí dentro. Sofía abrió más la puerta, sin entender, y entonces vio algo más. Una figura en la silla detrás del escritorio, un hombro amplio, la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados. El señor Méndez, dormido también. Sofía sintió que el cuerpo se le helaba. No podía moverse, no podía pensar, no podía unir una sola idea con la siguiente. La escena era tan inesperada que casi parecía equivocada. Él, el hombre que todos describían como inquebrantable, estaba sentado en su despacho con la misma expresión de agotamiento que podría tener cualquiera al final de una madrugada larga. Su corbata estaba aflojada. La chaqueta había quedado a un lado de la silla. El cabello, normalmente impecable, se veía levemente desordenado. Y Valentina dormía cerca de él, demasiado cerca. Sofía sintió que el pulso le retumbaba en los oídos. No era posible, no así, no en esa habitación, no con él. Abrió la boca para llamarla, para entrar corriendo y tomar a su hija en brazos, para entender qué había pasado, pero las palabras no le salieron. Solo alcanzó a dar otro paso, y justo entonces, una pequeña mano se movió sobre el brazo del sillón. Valentina seguía dormida, seguía ahí, dentro del despacho prohibido del señor Méndez. El millonario no la echó, la miró, y sonrió por primera vez. Sofía se quedó inmóvil en el umbral, con la mano todavía aferrada al picaporte, como si moverse pudiera romper algo que no terminaba de entender. La habitación estaba en penumbra. El sol entraba por una franja del ventanal y caía sobre el escritorio, sobre los papeles alineados con una precisión casi obsesiva, sobre la silla de cuero donde el señor Méndez seguía dormido con la cabeza apenas vencida hacia un lado. Y en sus brazos, o más bien recostada contra él, como si ese fuera el sitio más cómodo del mundo, estaba Valentina. Dormida, profundamente dormida. La niña tenía una mejilla apoyada sobre el pecho del hombre, una mano pequeña cerrada sobre la tela de su camisa, y la boca entreabierta en esa expresión inocente que solo tienen los niños cuando ya no pueden luchar contra el sueño. La manta gris que había sobre sus piernas se había corrido un poco, dejando ver sus medias desparejas y el vestido amarillo arrugado por el calor de su cuerpo. Sofía sintió que el aire le raspaba la garganta al entrar. No podía ser real. No así, no dentro del despacho prohibido. No con él. El señor Méndez parecía otra persona cuando dormía. La dureza habitual de su rostro se había aflojado apenas. La línea tensa de la boca había desaparecido. La corbata, siempre perfecta, estaba floja, como si alguien la hubiera desarmado con prisa. Y ese detalle, tan pequeño, hizo que Sofía sintiera un extraño nudo en el pecho. Era la primera vez que lo veía desordenado. Vulnerable. Humano. Pero no había tiempo para sorprenderse. Su hija estaba allí, en el lugar donde no debía estar. Sofía dio un paso hacia adelante con el corazón golpeándole tan fuerte que casi le dolió. Quiso decir su nombre, quiso levantar a Valentina de inmediato. Quiso huir antes de que él despertara y la encontrara ahí, pero el miedo la dejó clavada al suelo. Fue entonces cuando el señor Méndez movió apenas la mano. Solo eso, un gesto mínimo, y Sofía se quedó sin respiración. Él no abrió los ojos todavía. Solo cambió de postura con una lentitud extraña, como quien vuelve de un sueño pesado sin querer regresar del todo. Su mano se deslizó por el respaldo del sillón y luego quedó quieta, cerca del cuerpo de Valentina, como si incluso dormido siguiera cuidando que no se cayera. Sofía tragó saliva. La escena era tan absurda que casi le daba miedo tocarla. «Señor Méndez», susurró al fin, con una voz tan baja que apenas se reconoció. Él no respondió. Valentina siguió durmiendo. Sofía avanzó otro paso, más despacio, midiendo el ruido de sus propios zapatos sobre el piso de madera. Valentina volvió a llamar,
Esta vez un poco más firme, pero sin alzar demasiado la voz. Nada. Su hija ni siquiera se movió. Y entonces, por fin, los párpados del hombre temblaron. Primero apenas, luego un poco más. Abrió los ojos con esa lentitud de alguien que sale de un lugar muy hondo, muy lejano. Durante un segundo pareció perdido. Sus pupilas buscaron la luz. Su expresión no fue de enojo, no fue de sorpresa, fue de desorientación pura, como si no entendiera dónde estaba ni por qué le pesaba tanto el silencio alrededor. Hasta que la vio. Sofía se puso rígida. Él se quedó mirándola desde la silla, todavía medio dormido, con una calma tan inesperada que a ella le resultó más aterradora que un grito. Yo. Sofía intentó hablar, pero la lengua se le enredó. Yo estaba buscándola. Él parpadeó despacio, luego bajó la vista. Ahí fue cuando vio a Valentina en su pecho, y algo cambió en su cara. No mucho, apenas un hilo de expresión, un pequeño quiebre en esa máscara que parecía no romperse nunca. Ni furia ni desprecio, solo desconcierto. Y después, casi imperceptible, una suavidad rara, casi frágil, que no le pegaba en absoluto a un hombre como él. Sofía sintió que el pulso se le iba a la garganta. Se quedó dormida, dijo él al fin. La voz salió baja, áspera por el sueño. No había reproche en ella, solo una constatación. Sofía abrió la boca, cerró la boca, y al final bajó la vista con vergüenza. Lo siento mucho, no sabía dónde estaba. La dejé en el cuarto de limpieza por un momento y, cuando volví, ya no estaba. Pensé que había hecho algo, pensé que había roto algo, pensé que usted se interrumpió a sí misma porque no quería terminar esa frase. No debí traerla hoy. Rodrigo no la corrigió, no la llamó la atención, no levantó la voz. Se frotó apenas la frente con los dedos y luego volvió a mirar a la niña, que seguía completamente ida en su sueño. No se despertó ni cuando la traje aquí, murmuró. Sofía frunció el ceño, todavía con el miedo apretándole el estómago. ¿La trajo usted? Él soltó un aire breve por la nariz, casi una risa sin humor. Creo que me siguió, dijo. Entró detrás de mí, me vio dejar los documentos y empezó a tocar los clips del escritorio. Le dije que no tocara nada y me miró como si estuviera negociando conmigo. Después se subió a la silla y cuando quise bajarla, se quedó quieta, muy quieta. Sofía sintió que la vergüenza y el alivio se le mezclaban de una forma extraña. Ella hace eso, admitió en voz baja, se queda callada cuando está cansada. Después se duerme en cualquier parte. Rodrigo volvió a mirar a Valentina. Esta vez sus ojos no eran fríos, eran otra cosa, más atentos, más suaves, como si estuviera descubriendo algo que no esperaba encontrar. Pesa poco, dijo casi para sí mismo. Sofía apretó las manos delante del cuerpo. Es pequeña, ya lo veo. Hubo un silencio, no incómodo, no del todo, pero sí extraño. Sofía seguía de pie junto a la puerta, sin saber si entrar o retroceder. Todo en esa habitación parecía detenido. La luz, el polvo suspendido en el aire, el leve sonido del reloj sobre la pared. Incluso el mundo afuera de ese despacho parecía haberse quedado quieto. Rodrigo acomodó apenas el brazo para que la cabeza de Valentina no resbalara. Lo hizo con una delicadeza que Sofía no le había visto nunca. ¿Quiere que la despierte?, preguntó ella aún tensa. Él negó despacio. No. Déjela un momento más. Sofía parpadeó. No entendía esa respuesta. No entendía su tono. No entendía por qué no estaba molesto, por qué no la estaba echando, por qué no había llamado a seguridad, por qué no había dicho nada de las reglas, del desorden, de la falta de respeto. Rodrigo dejó caer la mirada sobre la niña otra vez y luego, con una calma casi torpe, preguntó, ¿siempre duerme así de profundo? Cuando está cansada, sí, y cuando se siente segura. La frase salió sola. Sofía se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Rodrigo levantó los ojos hacia ella. No había juicio en su expresión, solo interés. ¿Segura conmigo? La pregunta la descolocó más que cualquier grito. Sofía sintió un calor incómodo en la cara. Yo no. Se pasó una mano por el costado del uniforme nerviosa. No me refería a eso. Él no insistió. Solo la observó durante unos segundos.
con esa atención silenciosa de los hombres que están más acostumbrados a medir que a sentirse. Luego desvió la vista hacia el ventanal. No recuerdo la última vez que alguien se durmió cerca de mí sin estar asustado, dijo de pronto. Sofía levantó la cabeza, sorprendida. La frase quedó suspendida entre los dos como algo frágil. Yo tampoco recuerdo la última vez que alguien me miró así, respondió él, sin apartar los ojos de la luz. ¿Así como? Rodrigo tardó en contestar. Como si yo no fuera una amenaza. Sofía no supo qué decir. La sinceridad de esa frase le resultó más dura que cualquier reproche, porque de pronto entendió que ese hombre que todos describían como frío, quizá llevaba años escuchando su propio nombre como si fuera una advertencia. Y eso la inquietó de un modo nuevo. Rodrigo se acomodó en la silla con cuidado de no mover demasiado a la niña. Luego se masajeó el puente de la nariz, cansado. Pensé que la iba a encontrar llorando, admitió, o rompiendo algo, o escondida debajo del escritorio. Pero estaba tranquila, dibujando. Sofía bajó la vista. Le gusta hacer eso cuando espera. Ya veo un silencio más. Valentina respiró hondo dormida y acomodó la cara contra el pecho de Rodrigo, como si su cuerpo hubiera decidido por sí, solo que ahí estaba bien. Sofía observó ese gesto sin poder evitarlo. Había algo en la escena que le apretaba el pecho de una manera difícil de nombrar. Era miedo, sí, pero también otra cosa, una punzada de incredulidad. Porque Valentina, que siempre se aferraba a ella, que desconfiaba de los extraños, estaba dormida contra ese hombre con una confianza desarmante, y él no parecía querer apartarla. No quería que la viera así, dijo Sofía al fin, casi avergonzada. No debería estar aquí, yo sé que usted dejó claro que... Sofía. Él la interrumpió sin alzar la voz. Ella se calló de inmediato. Rodrigo se tomó un segundo antes de seguir, como si eligiera las palabras con mucho más cuidado de lo que ella esperaba. No está pasando nada malo. Sofía lo miró con desconfianza. Él notó esa mirada y por primera vez desde que lo conocía, pareció no molestarse. Respire, dijo con suavidad. Está pálida. Ella obedeció solo porque el tono de su voz era tan distinto al que había usado el primer día que resultaba imposible no hacerlo. Inspiró hondo, una vez, luego otra. El aire le tembló un poco al entrar. Así, murmuró él. Sofía sintió un vuelco en el estómago. No estaba segura de que le gustara lo fácil que era seguir una indicación suya cuando hablaba así sin dureza. No me va a despedir, dijo ella finalmente, casi como una confesión. Rodrigo alzó apenas una ceja. ¿Debería? La pregunta no fue cruel, fue real, y por eso dolió un poco más. Sofía bajó la mirada. Traje a mi hija porque no tenía con quién dejarla. No pensé que fuera a entrar aquí. No pensé que pudiera pasar algo así. Si quiere que me vaya, lo entenderé. Rodrigo la observó un momento largo. Luego negó con la cabeza. No la voy a despedir. Sofía sintió una punzada de alivio tan fuerte que casi le hizo temblar las rodillas. Pero él no terminó ahí. Y tampoco voy a fingir que no me sorprendió verla aquí, añadió. Ella levantó la vista de nuevo. Rodrigo apoyó el codo en el brazo de la silla y por un instante pareció más cansado que imponente. Más hombre que jefe, más solo que poderoso. Hace mucho tiempo que esta casa no tenía algo parecido a esto, dijo, mirando la pequeña mano de Valentina en su camisa. No sé qué se supone que haga con ello. Sofía tragó saliva. Yo tampoco. La respuesta salió en un susurro. Él giró la cabeza hacia ella. ¿Siempre habla tan poco cuando tiene miedo? Sofía soltó una risa casi involuntaria, breve y tensa. Cuando tengo miedo hablo demasiado. Rodrigo la miró un segundo. Y luego, contra toda lógica, la comisura de su boca se movió apenas. No era una sonrisa completa, ni siquiera un gesto claro. Pero allí estaba. Apenas una curva mínima, como y algo muy viejo dentro de él hubiera recordado cómo se hacía. Sofía se quedó quieta. No supo si había visto bien, pero sí lo había visto. El señor Méndez acababa de sonreír. Muy poco, casi nada, pero sonrió. Y esa pequeña grieta en su expresión le resultó más impactante que cualquier amenaza.
Él se dio cuenta de que ella lo estaba mirando y apartó la vista enseguida, como si tampoco estuviera acostumbrado a su propia reacción. Mi hermana tenía esa edad cuando empezó a dormirse en todas partes, dijo de pronto. Sofía pestañeó, sorprendida por el cambio de tema. ¿Su hermana? Rodrigo asintió, todavía mirando a Valentina. Vivíamos en una casa parecida a esta, más pequeña pero igual de silenciosa cuando no había nadie más. Mis padres trabajaban todo el día. Yo era el mayor, así que me tocaba cuidarla. La cargaba así. Bajó la mirada a la niña y la sostuvo con una familiaridad que a Sofía le desarmó la defensa. Se dormía donde fuera, en la mesa, en el auto, en mis brazos. Sofía no dijo nada. No quería interrumpir, porque algo en la voz de Rodrigo había cambiado. Había dejado de sonar como un jefe. Sonaba como alguien que hablaba de un recuerdo al que no regresaba hace mucho. Cuando ellos murieron, continuó, más bajo, ella era todavía pequeña. Yo tenía que hacerme cargo de todo. No había tiempo para llorar, solo había que seguir, limpiar, cocinar, llevarla al colegio, buscar dinero, hacer que nada se desmoronara. Sofía sintió una presión extraña detrás de los ojos. La imagen de un muchacho demasiado joven sosteniendo una vida entera sobre los hombros le removió algo adentro. ¿Y lo logró?, preguntó casi sin pensar. Rodrigo tardó en responder, sí, creo que sí, pero me quedé así desde entonces. Como si no supiera vivir de otra manera. Volvió a tocar el brazo del sillón, despacio, con la punta de los dedos, para no despertar a Valentina. Todo en mi casa siempre fue trabajo, orden, control, nada de ruidos, nada de preguntas, nada de complicaciones. Y cuando por fin pude tener una vida cómoda, soltó una risa breve, seca, sin alegría. Ya no sé qué hacer con ella. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión que no pudo esconder. Él siguió hablando, aunque al principio parecía dudar. Mi hermana se fue hace años, tiene su familia, sus hijos, la veo poco, al principio me molestaba. Pensé que me estaba dejando atrás, después entendí que no, que simplemente había aprendido a vivir una vida que yo no supe construir. El silencio volvió a caer entre ellos, más denso esta vez. Sofía permaneció inmóvil, escuchando el sonido suave de la respiración de Valentina y el tic lejano del reloj. De pronto la mansión no le pareció tan fría como antes. Seguía siendo enorme, sí, pero ahora también parecía vacía de una manera distinta. No solo vacía de personas, vacía de compañía. Debe haber sido muy duro, dijo ella. Rodrigo soltó aire por la nariz, no lo suficiente para quejarme. Otros tuvieron menos. Sofía negó despacio. Eso no significa que no doliera. Él la miró entonces de forma distinta, más directa, más abierta, como si esa respuesta lo hubiera tocado en un lugar que llevaba años dormido. No, admitió. No lo significa. Sofía sintió que la tensión en sus hombros empezaba a aflojarse un poco. Todavía no estaba del todo segura de él, pero ya no lo veía igual. Ya no podía verlo igual. Porque bajo esa imagen dura, impecable, intocable, había algo más, algo roto, algo solo, algo que no le había hecho daño a Valentina, algo que la estaba sosteniendo ahora con una delicadeza imposible de fingir. Rodrigo dejó caer la mirada sobre la niña otra vez y sonrió apenas, como si no pudiera evitarlo. Se aferró a mí cuando la levanté, murmuró, como si supiera que podía dormirse sin miedo. Sofía sintió un pellizco en el pecho. Eso hace con la gente que le cae bien. Él levantó una ceja. ¿Y yo le caigo bien? Sofía dudó. No quería responder demasiado pronto, pero tampoco quería mentir. Todavía no lo sé. Rodrigo soltó una exhalación que casi parecía una risa. Honesta. Me gusta eso. Ella bajó la vista, incómoda por algún motivo que no sabía explicar. Hubo otro silencio, pero esta vez no pesaba tanto. Se oía apenas el ruido distante de la casa, algún movimiento remoto, el zumbido muy leve del aire acondicionado. Nada más. Rodrigo apoyó la cabeza un poco hacia atrás y cerró los ojos un segundo, no para dormir, sino como si el cansancio por fin le reclamara espacio. No recuerdo la última vez que me senté así sin sentir que tenía que levantarme de inmediato, dijo, casi en un murmullo. Sofía lo observó,
así como, en paz. La palabra quedó suspendida. Él abrió los ojos y la miró con una expresión extraña, casi incómoda. Se siente raro, admitió, como si no me perteneciera. Sofía bajó la mirada a Valentina, y por primera vez desde que entró al despacho, sintió que el miedo inicial empezaba a mezclarse con otra cosa mucho más difícil de ignorar: compasión, y algo parecido a una ternura incómoda, silenciosa, que no sabía dónde poner. A veces la paz se siente rara cuando una no está acostumbrada, dijo ella. Rodrigo la observó en silencio como si esa frase le hubiera llegado más hondo de lo esperado. Después asintió despacio. Supongo que sí. Valentina se removió de pronto. Sofía tensó los hombros al instante, pero la niña no despertó. Solo suspiró y volvió a acomodarse contra Rodrigo, con la confianza absoluta de quien no teme nada mientras duerme. Rodrigo la miró y, por un instante, la expresión de su rostro fue tan suave que Sofía tuvo que apartar los ojos para no sentirse observada por algo demasiado íntimo. «Es muy parecida a ti», dijo él. Sofía alzó la vista, sorprendida. «¿En qué?» «En que no pide permiso para existir». La frase la dejó quieta. No supo qué responder, porque nadie le había dicho algo así antes, y porque, de alguna forma, sintió que él no lo decía como un halago vacío. Lo decía como una verdad que acababa de descubrir. Sofía apretó las manos frente al cuerpo. «No sé si eso es bueno o malo». Rodrigo la miró, y esta vez ya no intentó esconder el leve cambio en su expresión. «Creo que es bueno». Él volvió a bajar la vista hacia Valentina. Luego preguntó con un tono mucho más bajo: «¿El padre de la niña sigue presente?» Sofía sintió cómo todo su cuerpo se tensaba otra vez. La pregunta la tomó por sorpresa. Le dolió, aunque no quería admitirlo. Negó despacio. «No, se fue antes de que naciera». Dijo que no estaba preparado. Rodrigo apretó la mandíbula apenas. «Cobarde». Sofía soltó una risa corta, amarga. «Sí, puede llamarlo así». Él la miró de reojo. «¿Y usted está bien con eso?» La pregunta era demasiado directa, demasiado precisa. Sofía tardó un poco en contestar. «Estoy acostumbrada», dijo al fin. «Eso no quiere decir que no duela a veces». Rodrigo no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz sonó más baja que antes. «Lo siento». Ella negó con la cabeza. «No tiene por qué». «Sí tengo». Sofía bajó la vista, incapaz de sostenerle la mirada por mucho tiempo. No sabía qué estaba pasando en ese despacho, pero sí sabía que ya no podía seguir pensando en él como solo un jefe. No después de oírlo hablar de su hermana. No después de verlo cargar a su hija como si el cuerpo le hubiera recordado algo antiguo. No después de esa sonrisa breve, casi accidental. Una sonrisa real. Rodrigo acomodó mejor a Valentina con la paciencia de alguien que no quiere romper nada y luego volvió a mirar a Sofía. «Puede sentarse», dijo. Ella frunció apenas el ceño. «Perdón, si quiere, no voy a echarla por entrar». Sofía vaciló. No sabía si debía hacerlo, si era prudente, si no estaba cruzando otra línea, pero sus piernas ya le dolían y el alivio empezaba a pesarle tanto como el miedo. Así que, con un movimiento cauteloso, entró al despacho y se quedó a unos pasos del escritorio. No demasiado cerca, pero tampoco en la puerta. Rodrigo la observó acomodarse en el borde de una butaca frente a él. Ninguno de los dos habló de inmediato. La escena era tan extraña que parecía suspendida fuera del tiempo. Sofía, la nueva empleada. Rodrigo, el hombre al que todos temían. Y Valentina, dormida entre ambos, como el único ser en la habitación que no sentía el peso de lo que estaba ocurriendo. «Este lugar es demasiado grande», dijo Sofía por fin, rompiendo el silencio. Rodrigo levantó la vista apenas. «Sí, y demasiado silencioso. También». Ella dudó. Luego se animó a decir lo que realmente pensaba. «Da la impresión de que nadie vive aquí». Rodrigo tardó unos segundos en responder. «A veces es verdad». Sofía lo miró con cuidado. Él no parecía ofendido. Más bien parecía cansado de fingir que no lo sabía. «Antes había más ruido», continuó. «Mi hermana corría por los pasillos. Mi madre cantaba en la cocina. Mi padre discutía por cualquier cosa. Yo odiaba ese caos». Hizo una pausa, y sus ojos se perdieron en algún punto del despacho.
Ahora daría lo que fuera por volver a escucharlo. Sofía se quedó callada. No encontró una respuesta adecuada, porque en ese momento entendió algo que hasta entonces no había querido ver. La mansión no era solo fría porque fuera enorme o elegante. Era fría porque llevaba años vacía de afecto, vacía de vida, vacía de algo tan simple como una risa. Y ese hombre, sentado frente a ella, había crecido dentro de ese silencio. Por eso la miró así, dijo Sofía al fin, casi en un murmullo. Rodrigo alzó la vista, así como si le resultara extraña. Él no negó la frase, solo la observó un momento y luego bajó los ojos a la niña que seguía dormida. Porque me recordó algo que creí haber perdido hace mucho, respondió. Sofía sintió un escalofrío suave en la espalda. No supo por qué, pero esa respuesta le dejó el corazón inquieto. No era ternura solamente, no era nostalgia solamente, era algo más. Algo que no alcanzaba a nombrar. Valentina se movió otra vez, esta vez con más intención. Su mano se soltó de la camisa de Rodrigo y ella frunció un poco el ceño, todavía dormida. Sofía se inclinó instintivamente hacia adelante. Rodrigo también. Por un segundo sus miradas se cruzaron sobre el cuerpo pequeño de la niña. Y en ese instante, tan breve que casi pudo haber pasado desapercibido, Sofía sintió que algo en el aire cambiaba. Él también lo notó, lo vio en la forma en que la miró, en la forma en que se quedó quieto, en la forma en que respiró un poco más despacio. Valentina abrió los ojos de golpe, primero parpadeó confundida, luego levantó la cabeza muy despacio, miró a Sofía, después a Rodrigo, y lejos de asustarse, frunció apenas el ceño como si acabara de despertar en medio de una visita muy normal. Mami, dijo con voz dormida. ¿Ya terminaste? Sofía se quedó sin hablar. Rodrigo la miró también, con la sorpresa quieta en el rostro. Valentina se frotó un ojo con el puño y, todavía abrazada a él, añadió con total naturalidad. Yo me dormí aquí porque él me dejó poner la cabeza en su saco. Pero no me movió cuando soñé con los patitos. Sofía sintió que el pecho se le apretaba de nuevo. Y Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo, la miró de verdad como si acabara de despertar a una vida que no sabía que podía tener. Nadie en esa casa lo dijo en voz alta, pero ya estaban empezando a necesitarse. Durante los primeros días, Sofía entró a la mansión con el mismo miedo con el que había llegado la primera vez, solo que ahora ese miedo no venía de la posibilidad de ser despedida. Venía de otra cosa, más difícil de explicar. Venía de saber que en algún lugar de esa casa enorme había un hombre que ya no le parecía tan lejano como antes, y eso la descolocaba. Cada mañana se repetía la misma escena, aunque nunca exactamente igual. Sofía cruzaba la puerta principal con Valentina de la mano, la niña aún medio dormida, con el cabello revuelto y una energía que parecía despertarse apenas tocaba el mármol frío del vestíbulo. La casa seguía oliendo a madera cara, a flores demasiado perfectas y a silencio. Pero ya no era el mismo silencio, ya no pesaba igual, porque ahora cuando ellas entraban, Rodrigo levantaba la vista, no como un patrón que revisa a una empleada, no como un hombre ocupado que apenas tolera interrupciones. La miraba de verdad. «Buenos días, Sofía», decía él, y luego, con una naturalidad que le habría parecido imposible unas semanas antes. «Buenos días, Valentina». La niña, que al principio se escondía detrás de las piernas de su madre, empezó a responderle con una confianza casi descarada. «Buenos días, señor Rodrigo». A Rodrigo se le quedaba una expresión rara, como si no supiera qué hacer con tanta sinceridad tan pequeña. Después se agachaba un poco, le revolvía el cabello a Valentina y volvía a su escritorio con una sonrisa breve, casi secreta. Sofía lo notaba todo. La forma en que ya no cerraba la puerta de su despacho con llave. La manera en que dejaba un juguete sobre la mesa cuando sabía que Valentina había llegado. El detalle torpe, inesperado de preguntar si la niña había desayunado. No eran grandes gestos, y justamente por eso la tocaban más. Valentina había hecho suyo el pasillo antes que nadie lo entendiera. Ya no caminaba, corría,
Sus zapatitos golpeaban el piso de madera mientras iba de una sala a otra, persiguiendo luces, sombras, sonidos, como si quisiera recuperar en una sola casa todos los espacios que antes le habían faltado. «Mami, mira, no corras tanto, pero aquí se oye bonito». Sofía la perseguía con la vista mientras doblaba ropa, ordenaba, barría, y en el fondo sentía algo que no se atrevía a nombrar. Porque esa casa que durante años había parecido un sitio hecho para guardar cosas y no personas, empezaba a cambiar con la simple presencia de una niña de 3 años. A veces Valentina se sentaba en la alfombra del salón con sus crayones. A veces se escondía detrás de una cortina solo para gritar, «Aquí estoy», y reírse de sí misma. A veces subía a la escalera principal y se detenía en el descanso para mirar todo desde arriba, con esa solemnidad absurda que solo tienen los niños cuando creen descubrir el mundo. Y Rodrigo, que antes parecía no tener tiempo para nada, empezó a bajar más seguido. Una tarde, Sofía salió al pasillo y lo encontró sentado en el suelo, con las mangas de la camisa arremangadas, intentando encajar bloques de madera junto a Valentina. La niña le explicaba algo con gran seriedad mientras él la observaba como si estuviera escuchando a una persona mucho más importante que él. «No, así no», le decía ella, frunciendo la nariz. «Primero el grande». «¿El grande abajo?» «Sí, si no se cae». Rodrigo levantó una ceja, fingiendo duda. «¿Y quién te enseñó eso?» Valentina lo miró como si la pregunta fuera ridícula. «Yo sola». Rodrigo soltó una risa baja, de esas que no se oyen en esa casa, sino que se sienten. Sofía se quedó quieta en el marco de la puerta porque no quería interrumpir. Había algo en esa imagen que la dejó inmóvil. El jefe de la casa, el hombre que todos describían como intocable, sentado en el suelo, permitiendo que una niña le dictara cómo construir una torre. Valentina colocó otra pieza muy concentrada, la torre se tambaleó. Rodrigo llevó una mano para sostenerla. «Eso fue trampa», murmuró él. «No, sí, no». Y entonces la torre cayó. Los dos se quedaron mirándola un segundo, en silencio. Después Valentina echó la cabeza hacia atrás y se rió con una fuerza tan limpia que Rodrigo acabó riéndose también. No una risa pequeña, no una de cortesía. Una risa real. De esas que parecen venir de un lugar que llevaba demasiado tiempo cerrado. Sofía tuvo que llevarse una mano a la boca. Sintió un pinchazo detrás del pecho, algo parecido a la emoción, algo parecido al miedo, porque estaba viendo a un hombre distinto y no sabía qué hacer con eso. Esa noche, cuando Valentina ya dormía en el cuarto de huéspedes, Sofía terminó de limpiar la cocina más despacio de lo normal. Rodrigo apareció en la puerta sin anunciarse, con la corbata floja y el saco colgando sobre un brazo. «¿Sigues aquí?» Sofía se giró, un poco sobresaltada. «Sí, estoy terminando». Él miró la encimera limpia, los platos acomodados, la mesa vacía. «¿Ya terminaste hace rato?» Ella bajó la vista. Entonces estaba recogiendo un poco más. Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta. Parecía cansado, pero no de esa forma tensa de siempre. Era un cansancio más blando, como si por fin se permitiera sentirlo. ¿Puedo preguntarte algo? Sofía apretó el paño entre las manos. «Sí. ¿Siempre quisiste trabajar limpiando casas?» La pregunta la tomó desprevenida. No por invasiva, sino porque nadie se la hacía. Nadie preguntaba por lo que ella había querido antes de convertirse en lo que la vida le dejó ser. Sofía soltó una pequeña risa sin alegría. «No». Rodrigo esperó, sin presionarla. Ella miró hacia el fregadero como si ahí pudiera encontrar valor. «Quería estudiar», dijo al fin. Él no respondió enseguida, solo la observó atento. «¿Qué querías estudiar?» «Educación». «Quería ser maestra». La voz le salió más baja de lo que pretendía, como si decirlo en voz alta la hiciera sentir un poco más pequeña y un poco más viva al mismo tiempo. Rodrigo dejó escapar aire por la nariz. «Te imagino bien ahí». Sofía alzó la vista, confundida. «¿En una escuela?» «Sí, paciente, firme, de esas personas que los niños recuerdan toda la vida». Ella apartó la mirada casi de inmediato, porque no estaba acostumbrada a que alguien la mirara así.
no de verdad. No como si todavía pudiera ser algo más que una mujer cansada que llega a limpiar una casa ajena con una hija a cuestas. Eso fue hace mucho, murmuró. No suena como algo que se olvida. Sofía apoyó las manos sobre la mesa para no dejar que le temblaran. La vida cambió. Rodrigo asintió despacio, como si entendiera demasiado bien lo que eso significaba. ¿Y nunca pensaste en volver? Ella soltó una risa pequeña amarga. Pienso en eso todos los días. La confesión cayó entre ambos con una fuerza inesperada. Rodrigo no apartó la vista, Sofía tampoco pudo hacerlo del todo. ¿Qué te detiene? Ella tardó en contestar, porque la respuesta era demasiado larga y demasiado simple. El dinero, el tiempo, Valentina, todo. Rodrigo no hizo el gesto fácil de decir que todo se arregla. No sonrió con condescendencia, solo la escuchó. Y eso de alguna forma le dolió más y la alivió más que cualquier otra cosa. Si no tuvieras esas preocupaciones, preguntó él, ¿lo harías? Sofía no dudó esta vez. Sí, dijo la palabra con una honestidad casi cruel, y al decirla, sintió un cansancio antiguo subirle por la garganta, como si por fin hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada por miedo. Rodrigo se quedó callado un momento. Luego bajó la mirada, pensativo. Entonces no deberías perder esa idea. Sofía frunció apenas el ceño. No es tan simple. No dije que lo fuera. Él se metió una mano en el bolsillo del pantalón y sacó un sobre blanco. Lo sostuvo un segundo sin dárselo. Era extraño verlo ahí, con algo tan simple en la mano, como si no supiera si estaba haciendo lo correcto. Sofía lo miró con desconfianza inmediata. ¿Qué es eso? Rodrigo se acercó un paso. Un adelanto. Ella dio un paso atrás, de puro reflejo. No puedo aceptarlo. Sí puedes, Drigo, yo no. Él alzó una mano, tranquilo, y ella se calló. Escúchame. La voz no fue dura, fue serena, casi cansada. No te lo doy porque me debas algo. Te lo doy porque quiero que tengas una opción. Sofía sintió que el corazón le golpeaba más rápido. No entiendo. Rodrigo sostuvo el sobre entre los dedos, sin imponérselo, solo ofreciéndolo. Quiero que estudies si aún lo deseas. Quiero que tengas algo de margen, aunque sea poco, aunque no sea suficiente para todo. Quiero que puedas empezar. Sofía lo miró como si no supiera si estaba escuchando bien. Nadie le había hablado así en años. Nadie le había dicho, todavía puedes empezar. Los ojos se le llenaron de una emoción incómoda, de esas que no piden permiso para aparecer. No sé cómo agradecerle, susurró. Rodrigo negó con la cabeza. No me agradezcas, solo úsalo bien. Ella tomó el sobre al fin, con manos temblorosas como si sostuviera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Lo apretó contra el delantal y agachó la cabeza para que no viera cómo se le humedecían los ojos. Gracias, dijo al final apenas audible. Rodrigo la observó con una calma extraña. De nada, Sofía. Su nombre en su boca siguió sonando distinto, más cercano, más real. Esa noche, cuando se quedó sola en su pequeño cuarto del área de servicio, Sofía abrió el sobre una vez más. No era una fortuna, no era una solución mágica, pero era suficiente para algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Un curso, una inscripción, un primer paso, y eso bastó para que se le hiciera un nudo en la garganta. Al día siguiente, al llegar, se encontró con algo más raro todavía. Rodrigo estaba en la cocina. No con una taza en la mano, no de paso, no por accidente. Estaba preparando café. Sofía se quedó quieta en la entrada, con Valentina agarrada a su falda. «Buenos días», dijo él sin voltear, como si fuera lo más normal del mundo. Ella pestañeó confundida. «Buenos días». Rodrigo se giró apenas y al verla se le suavizó el rostro. Llevaba la camisa remangada y el cuello abierto, sin saco, sin corbata. Ese detalle, pequeño y absurdo, le hizo sentir a Sofía una extraña punzada en el estómago, porque ya no parecía el mismo hombre del despacho, parecía otra versión de él, una que quizá había estado escondida detrás de demasiados años de control. «Hice café», dijo, «si quieres». Sofía miró la cafetera como si fuera un objeto fuera de lugar. «Yo podía hacerlo, lo sé». Entonces, Rodrigo tomó una taza y se la acercó. «Hoy quise hacerlo yo».
Sofía la recibió con cautela. El calor de la porcelana le subió por los dedos. Nadie le preparaba café desde hacía años. Nadie le servía algo sin esperar nada a cambio. Gracias, murmuró. Rodrigo apenas asintió y luego se agachó frente a Valentina. ¿Y tú qué quieres, pequeña? La niña lo observó con solemnidad. Chocolate. Eso sí lo sé hacer. Sofía lo vio moverse por la cocina con una naturalidad tan inesperada que la desconcertó. Sacó otra taza, calentó leche. Buscó cacao en el gabinete como si esa cocina también le perteneciera un poco más con cada gesto. Valentina lo seguía con atención, sentada en una silla alta, sin perder detalle de nada. No revuelvas tanto, le dijo él con suavidad. Quiero que quede espumoso. Eso suena muy serio para una niña de 3 años. Tengo 4 casi. Rodrigo soltó una risa baja. Todavía no. Valentina infló las mejillas, indignada por pura diversión. Sofía los miró a ambos y sintió algo que no quiso nombrar. Porque aquella cocina, que antes solo había sido un lugar de trabajo, se estaba convirtiendo en algo distinto. Había ruido, había conversación. Había un hombre demasiado serio aprendiendo a hacer chocolate caliente para una niña y una niña tratando de enseñarle a hacerlo bien. Rodrigo le pasó la taza a Valentina. Ella la abrazó como si fuera un tesoro. Está rico, anunció después de probarlo. ¿En serio? Sí, pero la próxima vez más dulce. Rodrigo una ceja. Qué exigente. Así soy. Sofía se rió por lo bajo sin poder evitarlo, y Rodrigo la miró al escucharla, como si ese sonido le interesara más de la cuenta. Fue solo un segundo. Pero Sofía lo sintió demasiado. Los días empezaron a acomodarse alrededor de pequeños cambios. Rodrigo llegó a usar menos traje, después menos corbata, después, algunas mañanas, solo camisa y pantalón oscuro, como si por fin hubiera aflojado, o algo que llevaba demasiado tiempo apretándole el cuello. Valentina ya no preguntaba si podía entrar al despacho. Entraba directamente, pero él no parecía molesto. A veces levantaba la vista de unos documentos y la recibía con un «¿Y ahora qué inventaste?». A veces le hacía un dibujo él mismo, torpe y serio, mientras la niña se reía de que sus hombres parecieran palitos. Sofía observaba todo eso con una mezcla extraña de gratitud y vértigo, porque empezaba a sentirse parte de la casa, no una empleada invisible que aparece y desaparece, no una intrusa, no una mujer tolerada por necesidad. Parte. Una tarde, mientras limpiaba las ventanas de la sala, escuchó a Valentina gritar desde el pasillo. «Mami, ven». Sofía dejó el paño a medias y fue hacia la voz. Encontró a la niña al lado de Rodrigo, sentada en el suelo con un libro abierto sobre las piernas. Él estaba inclinado a su altura, señalando una ilustración con el dedo. «Mira, este es su perro», decía él con una paciencia que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera de antes. «No, es un lobo». «¿Y cómo sabes? Porque tiene ojos de malo». Rodrigo se quedó viéndola un segundo y luego negó con la cabeza, casi divertido. «Tienes una imaginación peligrosa». Valentina sonrió orgullosa. Sofía se apoyó en el marco de la puerta sin interrumpir. Rodrigo alzó la vista y la encontró ahí. «¿Necesitas algo?», preguntó. Ella negó despacio. «No, solo. Vine porque Valentina me llamó». Rodrigo cerró el libro y lo dejó a un lado. «Quédate un momento». Sofía dudó. «No quiero molestar». «No molestas». La frase salió sin esfuerzo, como si fuera verdad de una forma que él mismo ya no discutía. Sofía se acercó entonces, aunque se quedó de pie. Rodrigo seguía sentado en el suelo y al verla allí pareció dudar un segundo antes de hablar. «¿Vas a estudiar de verdad?», preguntó. Sofía sintió un pequeño sobresalto. «Si me alcanza». «Te va a alcanzar». Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y miedo. «No debería confiar tanto en mí». Rodrigo levantó la vista. «¿Por qué no?». Sofía bajó los ojos. «Porque a veces las cosas no salen». «A veces no», dijo él. «Pero eso no significa que no debas intentarlo». Valentina, que había estado hojeando el libro, se puso de pie de repente y fue a sentarse entre ambos, como si entendiera que ese momento también le pertenecía. «Mami va a ser maestra».
anunció con absoluta seguridad. Sofía sonrió con un poco de tristeza. Eso espero. Rodrigo la miró entonces con una intensidad tranquila. Yo no lo espero, dijo. Yo lo veo. Sofía sintió que se le apretaba el pecho. No contestó, no pudo, porque había algo en la manera en que él la miraba que le quitaba todas las defensas con una facilidad peligrosa. Ya no la miraba como el primer día, ya no la medía, ya no la ponía a prueba, la veía. Y eso era mucho más difícil. Pasaron más días así, con la casa cambiando sin que nadie anunciara nada, con Valentina corriendo por los pasillos y Rodrigo apareciendo cada vez más a menudo en los espacios comunes, con Sofía sentándose un poco más cerca cada vez, con silencios que ya no incomodaban, y con una costumbre nueva que empezó a crecer entre ellos, buscarse. Sofía lo buscaba cuando algo le salía bien y quería contárselo. Rodrigo la buscaba cuando tenía una pausa entre reuniones. Valentina los buscaba a ambos para cualquier cosa, como si hubiera decidido que la casa debía reunirlos. Una tarde, cuando el calor aflojaba y la luz del jardín empezaba a volverse dorada, Sofía salió a la terraza con una bandeja de vasos de agua. Encontró a Rodrigo apoyado en la baranda, sin saco, mirando hacia los árboles del fondo. Parecía tranquilo. Y al mismo tiempo lejos. Aquí está, dijo ella, dejando la bandeja sobre la mesa pequeña. Rodrigo volvió el rostro y sonrió apenas. Gracias. Sofía se quedó a su lado. El viento le movía un mechón suelto del cabello. Abajo, en el jardín, Valentina corría detrás de una pelota que había perdido por tercera vez. Se quedaron en silencio un rato, escuchando a la niña reír. A ella le gusta más esta casa ahora, dijo Sofía al fin. Rodrigo la miró de perfil. ¿Y a ti? La pregunta la sorprendió un poco, no por la pregunta en sí, sino por lo directo que sonó el cuidado detrás de ella. Sofía tomó aire. Sí, dijo, aunque me sigue pareciendo enorme. Rodrigo soltó una risa leve. Lo es. Ella bajó la vista al jardín y luego volvió a mirarlo. Antes pensaba que esta casa daba miedo. Él no respondió de inmediato. ¿Y ahora? Sofía tardó un segundo más. Ahora, ya no tanto. Rodrigo apoyó un antebrazo sobre la baranda y la observó en silencio. Eso es por Valentina, no solo por ella. La frase salió casi sola. Sofía se quedó quieta al darse cuenta de lo que había dicho. Rodrigo también pareció notarlo. Giró apenas el cuerpo hacia ella. No demasiado, solo lo suficiente para que la distancia entre ambos empezara a sentirse distinta. «¿Entonces por qué?», preguntó él, muy bajo. Sofía tragó saliva. Miró al frente, al jardín, a la niña que seguía corriendo sin preocuparse por nada. Porque ya no se siente igual cuando entras tú a una habitación. Rodrigo no dijo nada. La miró con una quietud que la hizo arrepentirse de inmediato y no al mismo tiempo. Sofía se apresuró a hablar, como si necesitara escapar de la frase antes de que sonara demasiado honesta. Quiero decir, que antes usted era el señor Méndez, y ahora se detuvo, porque no sabía cómo terminarlo sin delatarse. Rodrigo no la ayudó, solo esperó. Sofía bajó la vista hacia sus propias manos. Ahora lo veo distinto. Él habló después de un silencio largo. Yo también te veo distinto a ti. Sofía levantó la cabeza sorprendida. Sí, Rodrigo asintió una vez, despacio. Cuando llegaste aquí te vi asustada, siempre apurada, como si tuvieras que pedir perdón por ocupar espacio. Ahora no. La frase le rozó algo muy hondo. Rodrigo continuó, sin apartar la vista de ella. Ahora te veo y siento, no sé, como si este lugar dejara de estar vacío cuando estás cerca. Sofía se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que casi le dolió. Rodrigo pareció darse cuenta de la fuerza de sus palabras demasiado tarde. Desvió la vista hacia el jardín por un momento, como si también necesitara ordenar lo que acababa de decir. No fue una buena manera de expresarlo, murmuró. Sofía soltó una risa leve, nerviosa, casi sin aire. No. Fue bastante directa. Él la miró otra vez, y en esa mirada ya no había el jefe distante ni el hombre que se escondía detrás del trabajo. Había algo mucho más vulnerable, más humano, más peligroso. No sé cómo decirlo de otra forma, admitió Rodrigo. Desde que ustedes están aquí,
Esta casa ya no parece una tumba. Sofía sintió un nudo en la garganta. Rodrigo. El uso de su nombre salió de su boca con una suavidad que cambió el aire entre ambos. Él la miró de inmediato, como si escuchar su nombre de esa forma fuera más íntimo que cualquier otra cosa. Sofía no supo qué hacer con eso, así que volvió a mirar el jardín. Yo tampoco sé cómo decir lo que siento, confesó al fin, pero ya no me voy de aquí igual que antes. Rodrigo no respondió al instante. Cuando lo hizo, su voz sonó más baja, más cerca. Yo tampoco te veo igual. El viento pasó entre los árboles. Valentina gritó desde abajo porque había encontrado la pelota al fin. Sofía cerró los ojos un segundo, solo uno, pero fue suficiente para sentir que todo se estaba moviendo por dentro, despacio, sin remedio. Cuando los abrió, Rodrigo seguía mirándola, sin apuro, sin máscara, sin distancia, y Sofía entendió, con una claridad que la asustó un poco, que algo estaba creciendo entre los dos, algo que no había nombre todavía, algo que ninguno de los dos se atrevía a tocar del todo, pero que ya estaba ahí, respirando entre palabras pequeñas, en tazas de café, en un sobre blanco, en una risa compartida y en la forma en que una casa vacía empezaba a sentirse menos sola. Ella bajó la vista apenas, incapaz de sostener esa cercanía por demasiado tiempo. Rodrigo también volvió a mirar el jardín, pero no se apartó, y esa fue quizá la parte más peligrosa de todas. Porque en ese silencio tan simple y tan cálido, ninguno de los dos quiso dar un paso atrás. Y ya no había forma de fingir que no estaban empezando a necesitarse. La pregunta que Rodrigo hizo en la terraza lo cambió todo. ¿Qué ves cuando me miras? Sofía no respondió de inmediato. Y no porque no tuviera respuesta, sino porque había demasiadas. La noche estaba tranquila, una de esas noches raras en las que la mansión parecía respirar en lugar de vigilar. El aire era fresco, las luces del jardín apenas iluminaban los árboles, y en la terraza solo se oía el murmullo lejano de la ciudad y el zumbido suave de una lámpara encendida junto a la mesa. Rodrigo estaba de pie frente a ella, con las manos apoyadas en la baranda, mirando hacia el exterior como si de pronto le costara sostenerle la mirada. Sofía seguía quieta, con una taza entre las manos, sintiendo el calor subirle por los dedos y bajarle despacio al pecho. Valentina ya dormía arriba. La casa estaba en paz, o al menos eso parecía. Sofía pensó en mentir. Pensó en decir algo sencillo, algo seguro, algo que no abriera ninguna puerta. Pero Rodrigo no había preguntado por cortesía. Se notaba en la forma en que había hablado, en ese silencio posterior que no era impaciencia sino espera. Quería la verdad, o al menos una parte. Ella bajó la vista a la taza. No sé, dijo al fin, en voz baja. Rodrigo giró apenas el rostro. Sí sabes. Sofía soltó una pequeña exhalación, casi una risa sin ganas. Antes veía al hombre que me daba órdenes, el que parecía no necesitar a nadie, el que me hacía sentir que tenía que caminar despacio para no estorbar. Rodrigo no apartó la mirada, no la interrumpió, no intentó defenderse. Eso, extrañamente, la puso todavía más nerviosa. Sofía apretó la taza con ambas manos. ¿Y ahora? Hizo una pausa, porque decirlo en voz alta la exponía demasiado. Ahora veo a alguien que está cansado de estar solo. El viento se movió entre ellos, levantando un mechón del cabello de Sofía. Rodrigo tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz salió más baja que antes. Eso no suena muy halagador. Ella alzó la vista por fin. No pretendía que lo fuera. Él la observó un momento largo. Luego soltó una sonrisa apenas visible, de esas que casi se pierden si uno parpadea. Tal vez es la primera cosa honesta que alguien me dice en mucho tiempo. Sofía sintió que algo se le aflojaba en el pecho. No supo por qué, tal vez porque él no parecía herido, tal vez porque no estaba huyendo de lo que ella había dicho, tal vez porque por primera vez, Rodrigo no estaba escondiéndose detrás de la distancia ni del control. Se apoyó junto a ella en la baranda, dejando suficiente espacio para no invadirla, pero lo bastante cerca como para que su presencia se sintiera. ¿Y tú qué ves cuando me miras?, preguntó él,
Más despacio esta vez. Sofía tragó saliva. Esa pregunta era peor que la primera, porque la obligaba a mirar hacia adentro, y porque la respuesta ya no tenía nada que ver con su jefe. Miró hacia el jardín como si necesitara aire antes de seguir. Veo a alguien que aprendió a vivir sin pedir nada, murmuró, y que ahora no sabe qué hacer cuando algo bueno se queda cerca. Rodrigo no se movió, pero Sofía notó cómo cambió su respiración. Apenas. Lo suficiente para entender que la había escuchado de verdad. ¿Eso es lo que crees?, preguntó él. Sí. Rodrigo bajó la vista al vaso de agua que no había tocado. El hielo ya casi se había derretido. No estoy seguro de que alguien pueda vivir así mucho tiempo, dijo. Sofía lo miró de reojo. Ya lo hiciste. Él soltó una risa corta sin humor. Y no fue una gran idea. Sofía no respondió enseguida, porque no sabía si estaba de acuerdo o si le dolía estarlo. Se hizo un silencio extraño, no incómodo, pero sí pesado, como si en ese espacio entre ambos hubiera algo creciendo sin permiso, algo que todavía no tenía nombre y aún así ya exigía ser atendido. Rodrigo fue el primero en romperlo. Mi hermana me llamó ayer. Sofía giró la cabeza hacia él con sorpresa. Ah, sí, Rodrigo asintió. Hablamos poco. Ya sabes cómo son esas llamadas. Cortas, cuidadosas. Como si los dos pensáramos demasiado antes de decir algo real. Sofía se quedó mirándolo sin interrumpirlo. Me preguntó si seguía igual, continuó él, si seguía trabajando tanto, si seguía viviendo aquí como si esta casa fuera una oficina y no un lugar donde vivir. ¿Y qué le dijiste? Él miró hacia el jardín otra vez. Le dije que sí. Sofía arqueó apenas las cejas. ¿Y era verdad? Rodrigo tardó en contestar. Era verdad antes de ustedes. Sofía sintió un golpe pequeño y directo en el pecho. Antes de ustedes. No dijo antes de ti. Dijo ustedes. Y así, la frase le movió algo por dentro. Rodrigo dejó el vaso sobre la mesa y se pasó una mano por la nuca. Creo que mi hermana fue la única persona que me conoció cuando todavía no me había vuelto esto. ¿Esto?, preguntó Sofía. Este hombre que todo lo controla. El que nunca llega tarde. El que no se permite errores. El que convierte cada emoción en un problema que resolver. Sofía lo miró un instante y luego bajó la vista, porque era imposible no reconocer algo de eso en él, pero también era imposible no ver que ya no estaba tan rígido como antes. ¿Y qué te dijo?, preguntó. Rodrigo soltó aire por la nariz, que me veía cansado. Eso, hizo una pausa, y que la casa ya no se sentía tan vacía cuando habló con Valentina por videollamada el otro día. Sofía sonrió apenas. A Valentina le cae bien. A Valentina le cae bien todo el que la escucha. ¿No es verdad? Rodrigo la miró con una chispa breve en los ojos. Es casi verdad. Sofía bajó la cabeza, sonriendo a medias. Se quedó quieta un momento y luego dijo lo que llevaba rato evitando. A mí me asusta un poco esto. Rodrigo no fingió no entender. ¿Qué cosa? Ella levantó la vista hacia él. La luna le marcaba el perfil con una claridad suave. Y por un segundo Sofía pensó que nunca lo había visto tan humano como en ese instante. ¿Esto que está pasando entre nosotros? Rodrigo no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla, sin dureza, sin prisa, como si supiera que cualquier cosa dicha demasiado rápido podía romper algo delicado. A mí también, admitió al fin. Sofía sintió un nudo formándose en la garganta. Pensé que solo me pasaba a mí. Él negó despacio. No, no solo a ti. Hubo un silencio corto, pero era distinto a los anteriores. Ya no era silencio de prudencia. Era el tipo de silencio que aparece cuando dos personas se reconocen en un lugar que no habían querido nombrar. Sofía bajó la mirada a sus manos. No quería que esto se volviera complicado. Rodrigo soltó una sonrisa mínima. Ya era complicado desde el principio. Ella casi se ríe, pero no llegó a hacerlo, porque tenía razón, lo sabía. Lo habían sabido los dos desde hace tiempo, solo que fingir que no era más fácil que aceptar lo que empezaba a crecer. Rodrigo apoyó los codos en la baranda y miró hacia el cielo. Cuando Valentina se duerme encima de mí, cuando te veo en la cocina, cuando los oigo a las dos riéndose en esa casa que antes sonaba vacía. Hizo una pausa breve,
Me doy cuenta de que ya no quiero volver a lo de antes. Sofía no supo si hablar o quedarse callada. Eligió lo segundo. No sé qué nombre ponerle a eso, continuó él. Solo sé que ya no quiero llegar a una casa donde no haya nadie esperándome. Sofía sintió que la frase le atravesaba algo más profundo que el pecho, porque no era solo una confesión. Era una herida. ¿Siempre fue así?, preguntó ella en voz muy baja. Rodrigo tardó unos segundos en contestar. No siempre, pero sí desde hace mucho. La miró de perfil. Hay días en que esta casa parecía demasiado grande incluso cuando estaba llena de muebles. Demasiado perfecta, demasiado silenciosa, como si todo lo que entrara aquí tuviera que aprender a no hacer ruido. Sofía bajó la vista. Yo sentía lo mismo, él la observó sorprendido. «¿Conmigo?» «Con todo», respondió ella. «Con esta casa, con mi trabajo, con la idea de tener que estar siempre lista para irme». Rodrigo frunció apenas el ceño. «Nunca te pedí que te fueras». Sofía soltó una risa breve amarga. No hacía falta. Se notaba que en cualquier momento podría pasar. Él se quedó callado, y esa vez el silencio no fue defensa. Fue reconocimiento. Sofía respiró hondo. Ya estaba demasiado cerca del borde como para no terminar de caer. «A veces pienso en estudiar otra vez», confesó. «Me he dicho que es una tontería, que ya pasó demasiado tiempo, que Valentina me necesita, que no puedo darme el lujo de imaginar otra vida». Rodrigo la escuchaba con una atención tan intensa que ella casi dejó de sentirse en la terraza y empezó a sentirse en una especie de espacio íntimo, aparte del mundo. «Pero sigo pensando en eso», añadió. «Sigo imaginando cómo sería entrar a una escuela, tener un salón, niños, cuadernos, algo que no sea limpiar lo que otros dejan atrás». Rodrigo la miró con una suavidad que la desarmó un poco. «No suena a una tontería. Para mucha gente sí, me da igual mucha gente». Sofía soltó una pequeña exhalación temblorosa. Rodrigo se acercó apenas un paso. No invadió, no la tomó, solo se movió lo suficiente para que ella sintiera que estaba prestando todo el cuerpo, toda la atención. «¿Y qué te detiene de verdad?», preguntó. Sofía ya sabía la respuesta, pero decirla en voz alta le daba miedo. El miedo. Rodrigo la sostuvo con la mirada. ¿A qué? Ella tragó saliva. A querer algo más y perderlo. La frase quedó flotando entre los dos. Rodrigo no apartó la vista, tampoco ella. «Te entiendo», dijo él al fin, y no lo dijo como quien consuela. Lo dijo como quien reconoce un idioma propio. Sofía bajó los ojos. «No deberías entenderme tanto. ¿Por qué no? Porque luego todo esto se vuelve más difícil». Él soltó una risa casi imperceptible. «Ya es difícil». Sofía alzó la vista. Rodrigo la miró un instante largo. Después dejó escapar una verdad como si le costara físicamente. «Yo también pienso en algo más». Ella sintió que se quedaba quieta por dentro. «¿En qué?». Rodrigo no respondió de inmediato. Miró al jardín, luego a la casa, luego volvió a ella. «En una vida que no se parezca a esto de antes. En una mesa con ruido, en alguien riéndose en la cocina, en una niña corriendo por los pasillos sin tener que pedir permiso. En no escuchar mis propios pasos todo el tiempo». Sofía abrió un poco la boca sin saber qué decir. Rodrigo continuó, más despacio. «Pienso en una familia». La palabra cayó entre ambos con tanta simpleza que resultó devastadora. Sofía sintió que el aire se le quedaba corto. Rodrigo no apartó la mirada como si ya no quisiera retroceder. «No estoy diciendo que tenga sentido», añadió. «Solo que lo pienso, y cada vez más». Sofía tuvo que apoyar una mano en la baranda para sostenerse. «Yo también», admitió casi en un susurro. Rodrigo no se movió, no celebró nada, no sonrió de inmediato. Solo la miró con una calma que daba miedo y alivio al mismo tiempo. «¿Tú también qué?». Sofía respiró hondo, mirando el vacío oscuro del jardín antes de volver a él. «Yo también pienso en eso. En una familia, en que Valentina no crezca sola. En no sentir que la vida siempre se está escapando antes de llegar». Rodrigo cerró los ojos un segundo, solo uno, pero fue suficiente para que ella entendiera que esa confesión le había llegado hondo. Cuando los abrió, estaban brillantes. «No sabía si eras tú», dijo en voz baja,
o si solo estaba imaginando cosas. Sofía negó despacio. No estabas imaginando. No fue necesario decir más, porque de pronto todo lo que venía creciendo en silencio tuvo que encontrar una salida. Rodrigo levantó la mano, muy despacio, como si le diera a ella la oportunidad de detenerlo. Sofía no se movió, y cuando él rozó con los dedos un mechón de su cabello que el viento le había soltado, el gesto fue tan suave que casi dolió. Sofía contuvo la respiración. Rodrigo la miró de cerca. «No quiero hacerte daño», dijo. Ella sintió un temblor leve en la boca del estómago. «Entonces no me obligues a mentir», respondió. La frase los dejó quietos. Rodrigo soltó una exhalación corta casi rendida. Luego bajó un poco la mano sin apartarse. «Sofía». Su nombre sonó distinto en esa noche. Más bajo, más cerca, casi como una súplica. Ella alzó la vista hacia él. Ya no había forma de fingir indiferencia. Ya no había forma de volver a ser los mismos que unas semanas atrás. Sofía vio el miedo en sus ojos. Y también algo más, algo que la hacía temblar por dentro porque era demasiado parecido a lo que ella sentía. Rodrigo habló en un murmullo. «Dime que no soy el único». Sofía negó con la cabeza, casi sin aire. «No lo eres». Y eso bastó. Rodrigo se acercó apenas más, todavía con cuidado, todavía preguntando con el cuerpo lo que no se atrevía a pedir con palabras. Sofía no retrocedió. Al contrario, sintió que todo lo que había sostenido durante semanas, meses quizá, empezaba a soltarse. El beso no fue rápido, no fue impulsivo, no fue una explosión. Fue algo lento, algo contenido demasiado tiempo. Rodrigo se detuvo a un paso de ella, buscó su mirada una última vez, como si quisiera asegurarse de que todavía estaba a tiempo de detenerse. Sofía respondió acercándose un poco, solo un poco, pero fue suficiente. Entonces él la besó, con una delicadeza casi dolorosa, como si no quisiera romper nada, como si la estuviera tocando por primera vez y no quisiera equivocarse, como si ambos supieran que ese instante había estado esperando desde hacía demasiado. Sofía cerró los ojos, y todo lo que había guardado durante semanas se abrió de golpe. El cansancio, la gratitud, el miedo, la ternura, la necesidad, la certeza. Cuando se separaron, ninguno de los dos habló enseguida. Sofía tenía el corazón golpeándole tan fuerte que le costaba respirar. Rodrigo seguía cerca, con la frente casi apoyada en la suya, como si apartarse demasiado fuera a perder el equilibrio. Sofía fue la primera en moverse. Apenas. Solo lo suficiente para mirarlo. Rodrigo tenía los ojos oscuros más humanos que ella había visto en su vida. «Esto», empezó ella. No terminó la frase. Él asintió despacio, entendiendo demasiado bien lo que no había dicho. «Sí». Sofía tragó saliva. «Ya no sé cómo volver a fingir que esto no existe». Rodrigo sonrió, pero no de esa manera ligera que uno usa para salir del paso. Sonrió con una calma triste y feliz al mismo tiempo. «No lo hagas». Se quedaron allí un rato más, sin tocarse, solo respirando el mismo aire. Luego, casi como si el cuerpo les pidiera bajar de la nube y volver a la realidad, Rodrigo fue el primero en hablar. «No quiero que te vayas esta noche». Sofía lo miró todavía desordenada por dentro. «Rodrigo». No como empleada, no como nada de eso, solo, «Quédate». Ella miró hacia adentro, hacia el ventanal, hacia las luces suaves de la casa. Por primera vez no sintió que estaba entrando a un lugar ajeno. Sintió otra cosa. Algo más frágil y más grande, pertenencia, y también miedo. «Valentina está arriba», murmuró. «Lo sé, no sé si es prudente». Rodrigo soltó una pequeña risa, cansada y tierna. «Ya estamos bastante lejos de lo prudente». Eso la hizo sonreír por fin. Sofía bajó la vista, luego volvió a levantarla. «Entonces sí me quedo». Rodrigo no respondió con palabras. Solo la miró como si le acabara de devolver algo que había buscado durante años. Entraron juntos. La casa, que tantas veces había parecido inmensa y helada, esa noche se sintió distinta. No porque hubiera cambiado físicamente, seguía siendo la misma. Los mismos pasillos largos, las mismas paredes claras, los mismos cuadros elegantes. Pero ahora Sofía caminaba por ella sin sentir que debía desaparecer. Rodrigo subió a ver a Valentina primero.
La niña dormía de lado, abrazada a su muñeca favorita. Él se quedó en la puerta observándola un momento, con una expresión que Sofía no supo explicar del todo. Era ternura, sí, pero también algo más, algo parecido al alivio. «Está tan tranquila», susurró él. «Nunca lo había estado tanto aquí», respondió Sofía. Rodrigo la miró. «Porque ahora no estamos solos», Sofía no contestó, porque esa frase le tocó demasiado. Pasaron la noche en la casa, cada uno en una habitación distinta, pero con la sensación de haber cruzado una puerta que ya no se podía cerrar. Sofía se acostó con el corazón acelerado y durmió poco. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir la suavidad de ese beso, la manera en que Rodrigo la había mirado, la pregunta muda que había estado allí desde el inicio. Valentina, en la habitación contigua, dormía profundamente, y a medianoche Sofía se levantó un momento y cruzó el pasillo para verla. Al asomarse, la encontró arropada hasta el cuello, tranquila, ajena por completo a la magnitud de lo que estaban haciendo en esa casa. Sofía se quedó mirándola un rato largo. Entonces sintió pasos suaves detrás de ella. Rodrigo no dijo nada. Se quedó a su lado mirando también a la niña. «¿Tienes miedo?», preguntó él en voz baja. Sofía tardó un poco en responder. «Sí», Rodrigo asintió como si eso fuera lo más normal del mundo. «Yo también». Ella lo miró de reojo. «¿De qué?». Él volvió la vista hacia la habitación de Valentina. «De que sea real, de que despierte mañana y todo esto sea demasiado bueno para durar». Sofía sintió un nudo en la garganta. «A mí me da miedo no saber hacer esto bien». Rodrigo bajó la mirada hacia ella. «Nadie sabe hacerlo bien al principio». Sofía sonrió apenas. «Tú no pareces muy convencido». «Porque no lo estoy», dijo con honestidad. «Pero sí estoy convencido de otra cosa». Ella esperó. Rodrigo respiró hondo antes de hablar. «De que quiero intentarlo contigo». La frase le cayó encima con tanta fuerza que Sofía sintió que los ojos se le llenaban de nuevo. «Yo también», susurró. Rodrigo le tomó la mano entonces. No con prisa, no con triunfo, solo con esa calma que había empezado a cambiarlo todo. «Entonces vamos a hacerlo bien», dijo él. «¿Qué cosa?». Él sonrió, mirándola ya sin miedo. «Esto. Nosotros. Valentina, la familia que estamos formando sin darnos cuenta». Sofía apretó su mano. Y en ese momento, bajo la luz tenue del pasillo, con una niña dormida al fondo y una casa que por fin parecía tener pulso, entendió que no estaban soñando. Estaban empezando, y aún así, incluso con el temblor todavía vivo en el pecho, ella no quiso soltarle la mano. Porque por primera vez en mucho tiempo no le parecía que la vida estuviera por terminarse. Le parecía que recién comenzaba. 2 años después, la casa que parecía vacía estaba llena de vida, voces y amor. La primera vez que Sofía notó de verdad cuánto había cambiado todo fue una mañana cualquiera, de esas que antes habrían pasado desapercibidas. El sol entraba por las cortinas blancas, el ruido de una cuchara contra un plato venía desde la cocina, y en algún lugar del pasillo, Valentina canturreaba una canción inventada mientras arrastraba sus zapatos por el piso. Sofía abrió los ojos despacio y por un instante no supo dónde estaba. Luego sintió el peso tibio de un cuerpo pequeño pegado a ella y entendió que era su hijo Santiago, dormido todavía con una mano cerrada sobre la sábana. A su lado, Rodrigo ya estaba despierto, mirando el techo con esa expresión tranquila que había aprendido a tener con los años, una expresión que en otro tiempo le habría parecido imposible. Ya no era el hombre rígido que medía cada minuto como si se le fuera la vida en ello. Seguía siendo ordenado, sí, seguía teniendo esa manera suya de pensar antes de hablar. Pero algo en él se había aflojado. Como si al fin hubiera entendido que el control no servía de mucho cuando una casa estaba llena de amor, de ruido y de cosas que no se podían prever. Sofía sonrió al verlo. «¿Qué pasó ahora?», preguntó en voz baja porque ya conocía esa mirada. Rodrigo giró apenas la cabeza y señaló hacia la puerta. «Tu hija está persiguiendo al perro con un zapato». Sofía cerró los ojos y soltó una risa cansada. «No tenemos perro. Ella cree que sí.
Antes de que pudiera responder, la voz de Valentina estalló desde el pasillo. «Mamá, Santiago se está comiendo mi crayón otra vez». Rodrigo dejó escapar un suspiro resignado, pero se le notó la sonrisa en la comisura de los labios. «Nuestro hijo tiene 6 meses y ya aprendió a meter todo en la boca», murmuró. Sofía se incorporó lentamente, todavía medio envuelta en la manta. «Y nuestra hija de 8 años todavía cree que la casa es un zoológico». Rodrigo se acercó, le besó la frente y luego miró al bebé, que seguía profundamente dormido. «Me gusta este zoológico». Sofía lo observó un segundo. A veces todavía le sorprendía lo natural que se había vuelto todo. No porque la vida fuera perfecta, no lo era. Había días de cansancio, de discusiones pequeñas, de noches interrumpidas por fiebre, tareas, reuniones escolares y cuentas por pagar. Pero también había desayunos en familia, dibujos pegados en el refrigerador, cuentos antes de dormir y una sensación extraña, nueva, de pertenecer a algo sin tener que ganárselo a pulso cada día. Y eso, para ella, seguía siendo casi milagroso. En la cocina, Valentina estaba sentada en una silla demasiado grande para ella, con el cabello recogido de cualquier manera y una expresión ofendida de las que solo tienen los niños cuando creen que el mundo les debe una explicación. Santiago, en su silla alta, intentaba alcanzar precisamente el crayón azul que le habían quitado segundos antes. «No se come», le decía Valentina con tono grave, como si se tratara de una ley universal. «Ya te lo expliqué». El bebé la miraba con una alegría casi insolente y, en cuanto podía, volvía a intentar llevarse cualquier cosa a la boca. Rodrigo entró detrás de Sofía con una taza de café en la mano y se quedó observando la escena. «Tu hermana mayor está perdiendo la batalla», dijo. Valentina se giró indignada. «No soy su hermana, soy su guardiana». Sofía soltó una risa y se acercó para despegarle con suavidad un mechón del rostro. «Entonces la guardiana tiene que desayunar primero». Valentina cruzó los brazos. «Quiero hot cakes». «¿Y los tendrás?», respondió Rodrigo, sacando ya la sartén del armario. Pero con una condición. Ella lo miró con recelo. «¿Cuál?». «Que dejes de decir que Santiago se comió tus cosas cuando en realidad las escondiste tú». Valentina abrió la boca, escandalizada por la traición. «Eso no es cierto». Rodrigo alzó una ceja. «Ah, ¿no?». Sofía los miró a los dos y negó con la cabeza, sonriendo. Aquella escena tan simple, tan doméstica, le habría parecido imposible años atrás. Entonces la casa era un lugar de eco y de pasos medidos. Ahora era otra cosa. Ahora había conversaciones cruzadas, juguetes bajo el sofá, tazas sin guardar, dibujos pegados con cinta en las paredes y risas que salían de cualquier habitación sin pedir permiso. Mientras el café se hacía y Valentina seguía defendiendo su inocencia con una indignación teatral, Sofía se apoyó en la encimera y dejó que la vida la alcanzara despacio. Había aprendido a vivir así, sin correr tanto, sin ese miedo permanente a que todo desapareciera si parpadeaba. Recordó, como le pasaba a veces, el día en que Rodrigo le dio aquel sobre. El dinero no le había resuelto la vida de inmediato, pero sí le había devuelto una idea que creía perdida. Todavía podía estudiar, todavía podía soñar, todavía podía ser algo más que la mujer que pasaba el día limpiando la casa de otros. Y había cumplido esa casa promesa. Primero se inscribió en cursos nocturnos. Después llegaron los exámenes, las madrugadas con los apuntes abiertos mientras Valentina dormía y Rodrigo sostenía al bebé para que ella pudiera terminar una lectura. Más tarde vinieron la universidad, los meses difíciles, las dudas, el cansancio. Hubo días en los que pensó que no iba a poder. Días en los que lloró en silencio en el baño para que nadie la oyera. Días en los que Rodrigo la encontraba con el libro abierto, los ojos rojos y una taza de té enfriándose al lado. Y siempre decía lo mismo: «No te rindas». Nunca se lo dijo como un discurso, se lo decía como quien comparte la carga sin pedir nada a cambio. Ese año, por fin, Sofía terminó la carrera y empezó a trabajar como maestra en una escuela primaria no muy lejos de casa.
La primera vez que llegó con una credencial colgando del cuello y una libreta nueva bajo el brazo, Rodrigo la miró como si estuviera viendo algo sagrado. «Maestra Sofía», dijo Valentina, probando el título como si le gustara el sonido. Sofía se había reído. «Todavía no empieces con eso». «Sí empiezo», había respondido la niña, «porque eres mi mamá inteligente». A Sofía se le humedecieron los ojos en ese momento y tuvo que fingir que estaba ocupada acomodando las llaves. No era solo el trabajo, era lo que representaba. Era la prueba de que no se había quedado a mitad de camino, de que podía sostener a su familia sin dejar de construirse a sí misma, de que no tenía que elegir entre ser madre y ser mujer, entre amar y crecer, entre quedarse y avanzar. Esa era una de las cosas que más le había enseñado Rodrigo, aunque él jamás lo dijera de esa manera, porque él también había cambiado. Le costó. No fue inmediato. Al principio intentó seguir haciendo todo solo, revisando cada contrato, cada decisión, cada detalle de la empresa como si el mundo fuera a desmoronarse si aflojaba un poco, pero Sofía lo veía llegar más tarde, con los hombros tensos y los ojos cansados, y notaba que ya no era la misma clase de cansancio de antes. Era otra cosa. Un cansancio de hombre que se ha dado cuenta de que no puede vivir para el trabajo y luego fingir que eso basta. Un día, después de una llamada especialmente larga, Rodrigo entró a la cocina y dejó el teléfono sobre la mesa con un gesto decidido. «Voy a delegar más cosas». Sofía, que estaba cortando fruta para los niños, levantó la vista. «¿Eso lo dices en serio?» «Sí». Ella lo observó con cautela, como si temiera que se tratara de una de esas resoluciones que duran lo mismo que un café. «¿Y quién eres tú y qué hiciste con Rodrigo Méndez?» Él soltó una risa por lo bajo. «Estoy hablando en serio. Yo también». Rodrigo se apoyó en la pared, cruzándose de brazos. «Marco puede encargarse de varias reuniones, y la parte financiera la voy a revisar 2 veces por semana, no todos los días». Sofía dejó el cuchillo y lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. «¿Y no te da miedo?» Él tardó un segundo en responder. «Claro que sí». Entonces, Rodrigo se encogió de hombros. «Pero ya entendí que miedo no es lo mismo que peligro». Sofía sonrió. Aquella frase, tan simple, tan suya, le pareció una prueba de cuánto había crecido. Rodrigo ya no medía su éxito por la cantidad de horas que podía pasar encerrado. Lo medía por la cena que alcanzaba a compartir, por los cuentos antes de dormir, por poder ir al parque un sábado sin revisar el teléfono cada 5 minutos. Lo medía por la paz de la casa, por la risa de Valentina, por el modo en que Santiago se quedaba dormido en su pecho sin llorar. A veces Sofía lo encontraba en el jardín, sentado en el suelo con el bebé en brazos, mientras Valentina le mostraba cosas que nadie más hubiera considerado importantes. Una hoja seca, una piedra con forma de corazón, una mariposa imaginaria que solo ella podía ver. Y él la escuchaba. Escuchaba de verdad. Eso para Sofía era una de las formas más hermosas del amor. Ese mismo día, mientras desayunaban, Valentina sacó de su mochila una hoja llena de colores. Era un dibujo de la casa, pero no la casa vacía del principio. Esta vez había flores en la entrada, juguetes en el césped, una mesa larga en la terraza y 4 figuras dentro, tomadas de la mano. Sofía se quedó mirándolo un buen rato. «¿Quiénes somos?», preguntó. Valentina señaló una por una con seriedad absoluta. «Esta eres tú, este es papá, este es Santiago, y esta soy yo», aunque me dibujé más alta porque estaba de buen humor. Rodrigo se inclinó para ver mejor. «¿Y por qué todos están sonriendo?». Valentina levantó el mentón, muy convencida. «Porque aquí nadie está solo». Sofía sintió que algo le apretaba el pecho, pero no dijo nada. Solo pasó los dedos por el borde del papel y sonrió como si no fuera a romperse por dentro. Rodrigo tomó el dibujo con cuidado. «¿Me lo prestas?» «No». «¿Por qué?» «Porque si te lo doy, luego lo guardas en una carpeta y no lo miras todos los días». Rodrigo se quedó sorprendido por la precisión de la acusación. Sofía se rió. «Tienes razón. A ti te gusta conservar las cosas como si fueran tesoros». Él la miró con una expresión resignada. «Lo son».
Luego, para sorpresa de ambos, Valentina alargó otro papel, esta vez más pequeño. «Y este es para ti, mamá». Sofía lo tomó. Era un dibujo torpe, hecho con líneas inseguras, pero reconoció enseguida la figura de una mujer de cabello recogido, con libros en la mano y una sonrisa enorme. «¿Soy yo?» Valentina asintió. «Sí. Estás dando clase, y los niños te quieren mucho». Sofía sintió que se le cerraba la garganta. «¿De verdad?» «Sí, porque eres buena explicando, y porque cuando hablas no gritas». Rodrigo soltó una carcajada. Sofía lo miró fingiendo indignación. «¿Y eso es una virtud, según tú?» «En esta casa sí», respondió Valentina, muy seria. Rodrigo se llevó una mano al pecho como si acabara de recibir una sentencia importante. «Me alegra saber que al fin tenemos estándares educativos». Sofía negó con la cabeza, riéndose por lo bajo. Pero cuando alzó la vista y vio a los tres ahí, sentados en la cocina, con restos de harina en la mesa, el bebé balbuceando desde su silla y Valentina moviendo los pies bajo la silla, como si el mundo no pudiera estar mejor, sintió algo sereno y hondo. No era euforía, no era ese tipo de felicidad brillante que dura poco, era más sólida, más real. Era una vida construida con días comunes. Tiempo después, una tarde de sábado, Rodrigo los llevó a la terraza con una idea nueva. Había puesto una manta grande sobre el suelo, cojines alrededor y una cesta llena de frutas, pan y jugo. No era una sorpresa ostentosa. De hecho, parecía hecho con una torpeza encantadora que antes no le habría permitido. Valentina fue la primera en tirarse al piso. «¿Esto qué es?» Rodrigo se sentó a su lado con Santiago sobre las piernas. «Nuestro rincón». «¿Y por qué?» Él sonrió, mirando a Sofía antes de responder. «Porque a veces las mejores cosas pasan cuando uno deja de andar corriendo». Sofía se acomodó junto a ellos y apoyó la espalda en un cojín. «Eso te costó años aprenderlo». Rodrigo soltó una risa baja. «Sí, y me hubiera gustado aprenderlo antes». Sofía lo miró con suavidad. «Pero lo aprendiste». Él giró la cabeza hacia ella. En sus ojos ya no había aquella dureza de antes. Seguía habiendo responsabilidad, por supuesto. Seguía habiendo decisiones importantes, peso, trabajo, cansancio. Pero había algo más, presencia. «Lo aprendí porque ustedes estaban aquí», dijo. Sofía no respondió enseguida. Santiago estaba jugando con los dedos de su padre. Valentina pelaba una naranja con concentración absoluta y el viento movía los árboles del jardín con una calma suave. En ese silencio, Rodrigo tomó la mano de Sofía. Lo hizo como quien ya no necesita comprobar nada. Como quien sabe que lo que tiene entre los dedos es real y quiere agradecerlo sin grandes discursos. «¿Te acuerdas de cómo empezó todo?», preguntó él. Sofía soltó una pequeña risa. «¿Cómo olvidarlo? Yo estaba aterrada de que me despedieras». Rodrigo bajó la mirada con una mezcla de vergüenza y ternura. «Y yo creía que la casa me pertenecía porque la había construido. ¿Y ahora?» Él apretó su mano con más fuerza. «Ahora sé que una casa no se construye con dinero. Se construye con gente». La frase quedó flotando entre los cuatro. Valentina dejó de pelar la naranja y los miró con la boca un poco abierta. «Entonces esta casa es nuestra». Rodrigo no dudó. «Sí, nuestra». La niña sonrió satisfecha por una respuesta que parecía resolverle algo importante. «Entonces quiero poner otra cosa en mi cuarto». «¿Qué cosa?», preguntó Sofía. «Una repisa para mis dibujos, porque ya tengo muchos». Rodrigo alzó una ceja. «¿Muchos? Eso es verdad», dijo Sofía. No sé en qué momento se volvió artista. Valentina se encogió de hombros muy orgullosa. «Nací así». Santiago soltó un balbuceo como si quisiera participar en la conversación, y todos se rieron. Hubo una época, pensó Sofía, en la que ella habría sentido vergüenza de admitir lo mucho que necesitaba eso, lo mucho que deseaba una tarde común, una conversación absurda, un picnic improvisado en la terraza de una casa demasiado grande. Pero ahora ya no le parecía vergonzoso querer quedarse, querer construir. Querer repetir los días buenos sin miedo a que fueran demasiado simples para contar, porque lo simple era precisamente lo que había salvado todo.
Las semanas pasaron y la rutina se volvió una especie de refugio. Rodrigo aprendió a llevar a Valentina al colegio cuando Sofía tenía guardias tempranas. Sofía aprendió a dejarle notas en la cocina cuando salía antes del amanecer. Santiago empezó a dormir toda la noche con más frecuencia. Valentina se hizo mayor demasiado rápido, como pasan las cosas con los niños. Y Rodrigo seguía mirándola con ese asombro de hombre que descubrió tarde el valor de los pequeños milagros. Una noche, mientras acostaban a los niños, Valentina preguntó lo de siempre, con esa mezcla de inocencia y precisión que solo tienen los niños cuando presienten que algo importante está cambiando. ¿Ustedes se van a quedar siempre? Sofía se detuvo un segundo. Rodrigo, que estaba cubriéndole los pies a Santiago, también levantó la vista. La niña los miraba desde su cama, con la muñeca abrazada al pecho. Sofía se acercó primero. Sí, mi amor, siempre que tú quieras. Valentina pareció pensarlo. ¿Y aunque yo tenga 14 años y quiera poner música rara? Rodrigo soltó una risa. Incluso entonces, ¿y si me pongo muy incómoda? También dijo Sofía, acomodándole el cabello detrás de la oreja. Sobre todo entonces. La niña sonrió, satisfecha por completo, y cerró los ojos. Rodrigo se quedó un momento más mirando a ambos niños. Luego salió con Sofía al pasillo y cerró la puerta con cuidado. La casa estaba en silencio, pero no en ese silencio triste de antes. Era un silencio lleno de vida que descansaba. Se quedaron un rato junto a la ventana del corredor, mirando el jardín oscuro. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Sofía al fin. Rodrigo no necesitó pensar mucho, de no haber entendido antes lo que estaba perdiéndome. Ella lo miró de lado. ¿Y ahora? Él se giró hacia ella. Ahora siento que por fin llegué a donde tenía que estar. Sofía respiró hondo. Todavía había cosas por hacer. Siempre las habría. La escuela de ella, la empresa de él, las noches difíciles, los días de fiebre, las tareas, los gastos, las dudas. La vida no se volvió perfecta por volverse amorosa. Se volvió real, y eso era mucho más valioso. Rodrigo le tomó la cara con las manos, despacio, como si todavía agradeciera cada día la posibilidad de tocarla así. ¿Sabes qué fue lo que entendí con el tiempo?, dijo él. Que el éxito no era lo que yo creía. No era tener más. No era controlar todo. Era volver a casa y escuchar ruido. Era ver a Valentina dormida con un lápiz en la mano. Era verte a ti preparando clases en la mesa. Era escuchar a Santiago llorar porque sí, porque está vivo. Sofía sonrió con los ojos húmedos. Ese éxito suena mucho más cansado. Lo es, dijo él y la hizo reír. Pero también es mejor. Se abrazaron ahí en el corredor bajo una luz tibia que venía desde la sala, y por un momento, ninguno de los dos pensó en el pasado, no en la mansión fría, no en el miedo, no en el cuarto de limpieza, no en la puerta prohibida, solo en todo lo que había crecido desde entonces. A veces la vida no se transforma con grandes declaraciones. A veces lo hace en cosas pequeñas. Una taza de café servida sin prisa, un dibujo colgado en la pared, un niño dormido en brazos, una mujer que vuelve a estudiar, un hombre que aprende a soltar. Y así fue como la casa dejó de ser un lugar donde cada paso sonaba a soledad. Se volvió hogar. Sofía ya no era solo la empleada que había llegado con miedo a ser despedida. Era la mujer que había construido una vida con paciencia, amor y coraje. Rodrigo ya no era solo el millonario al que todos obedecían. Era el hombre que aprendió a amar sin calcularlo todo. Valentina ya no era la niña sola que se escondía en un rincón. Era la hermana mayor, la artista, la risa de la casa. Y Santiago, con sus manos pequeñas y su manera de aferrarse al cuello de su madre, era la prueba viviente de que el amor también podía empezar después del miedo. Esa noche, cuando por fin la casa quedó en calma, Sofía salió a la terraza con Rodrigo. El cielo estaba despejado y el jardín olía a tierra húmeda. Se sentaron juntos en el mismo banco donde tantas cosas habían empezado. Dentro, Valentina dormía abrazada a su muñeca. Santiago respiraba despacio en su cuna, y en la cocina quedaban, como siempre, 2 vasos sin lavar y una cucharita olvidada sobre el fregadero.
Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Rodrigo. Nunca pensé que esto sería mi vida. Él le besó el cabello. ¿Te arrepientes? Ella sonrió sin apartarse. No, ni un solo día. Rodrigo cerró los ojos un instante y rodeó su cintura con el brazo. La casa estaba llena de sonidos suaves, de respiraciones, de sueños pequeños y de futuro. Y en medio de todo eso, Sofía entendió algo que no necesitaba decir en voz alta para que fuera verdad. A veces una familia no nace cuando todo está resuelto, sino justo cuando alguien decide quedarse. Y esa fue, al final, la historia de los tres. Una casa vacía, una puerta abierta y el milagro sencillo de haberse elegido para siempre.